Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una serie estrenada recientemente en Amazon Prime y que es de característica antológica. Básicamente sus capítulos no cuentan una historia continuada entre ellos, sino que son más bien capítulos individuales. Y me estoy refiriendo a la serie que lleva por título simplemente Solos. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció esta serie, si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recordar que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos 7 capítulos fue el que más te gustó. Dicho esto, comenzamos con esta review. Y un poco hay que hacer la aclaración de que es muy probable que en este video, yo al menos lo consideraré así, hayan spoilers. ¿Por qué? Porque hay que considerar que son 7 capítulos que no cuentan una historia continuada, sino que son capítulos individuales y además son capítulos de 20 a 30 minutos. O sea, hay algunos que duran solo 20 minutos y otro, el más largo, que si no me equivoco es el último, que dura 30. Por lo tanto, casi que cualquier cosa que diga respecto al capítulo puede ser considerado un spoiler, y quiero hablar con cierta libertad al respecto de qué me parecieron cada uno de ellos. Así que, hecha más bien esta advertencia, hay que considerar que este episodio de Enfrentados va a tener spoilers. Dicho esto, comenzamos con la review. Como ya he señalado, ¿de qué trata esta serie? Son 7 capítulos en torno a 20 o 30 minutos de característica de drama, ciencia ficción, fantasía, que nos va a contar básicamente las vivencias o básicamente cómo las personas viven su soledad. Y de hecho el título de la serie de Solos está también bastante bien aplicado a esta serie. Pero en general son estos 7 capítulos, y que además vamos a tener actores en cada uno de ellos que son de bastante renombre. Vamos a tener a Anne Hathaway, Anthony Mackie, Helen Mirren, Uso Aduba, Constance Wu, Nicole Beharie y Morgan Freeman, cerrando la serie en el último capítulo. Así que son personajes actores que al menos son de renombre, y ya por ese simple hecho me interesé por ver esta serie. Así que en realidad es una serie que está también bastante bien en general. Ahora sí, ya, no me enrollo más, vamos con los spoilers y comentando cada uno de estos capítulos. ¿Con qué parte básicamente esta serie? Parte con el capítulo número 1, que es Leah, que es el personaje que va a interpretar Anne Hathaway, que es básicamente una chica que vive en un sótano y que está buscando la forma de contactar con el futuro a través de una máquina del tiempo básicamente, y luego posteriormente viajar al futuro para buscar una cura para su madre que tiene Leah. Así que básicamente eso es lo que vamos a ver en el primer capítulo, y evidentemente logra contactar con alguien del futuro que, como es es una serie que solo vamos a ver al actor que está protagonizando el capítulo, evidentemente con quien contacta es con su versión de, en principio, el pasado, pero luego vamos a ver que en realidad es su versión del futuro, pero también vamos a ver una versión del pasado. Así que básicamente es un monólogo o una conversación consigo misma durante 20 minutos comentando ciertas cosas y aspectos de su vida. ¿Cuál es lo trascendental realmente de este capítulo? Es el conflicto que tiene con la enfermedad de su madre, que es básicamente el motivador de hacer toda esta investigación y descubrir o descifrar cómo viajar en el tiempo, pero en realidad es por la culpa de no querer seguir cuidando a su madre, de estar ya harta de tener que vivir en estas condiciones, y un poco casi que lo que espera es que su madre simplemente haya fallecido. De hecho, una de las preguntas más profundas que se realiza Leah desde el futuro al pasado es por qué básicamente está buscando viajar solo 5 años. Y la respuesta es básicamente porque esa es el tiempo de vida que o la esperanza de vida que le dieron a su madre. Y que básicamente quiere saltar en el tiempo para no vivir esos 5 años de esta suerte de calvario cuidando a su madre mientras fallece. Así que en realidad es un capítulo súper potente, y que en general los capítulos de esta serie comencé a verlos
sin muchas expectativas, y al notar de que básicamente son los actores hablando a cámara en muchas ocasiones y casi con un monólogo, es que tendía a desconfiar de si realmente me iba a gustar o no esta serie. Pero ya con este primer capítulo me gustó muchísimo, porque es muy dinámico, las conversaciones o los diálogos son muy naturales, la interacción que tiene consigo misma del futuro también está muy bien, es incluso entretenido, tiene un buen final, tiene un buen mensaje. El primer capítulo realmente me enganchó a seguir viendo el resto de los episodios de esta serie, así que por el primer capítulo, check positivo. Sigamos con el segundo capítulo, que es el de Tom, interpretado por Anthony Mackie. Básicamente lo que vamos a ver en el segundo capítulo es a Tom que se habla a sí mismo y están presentes ambos en la misma habitación, pero vamos a ver que hay un Tom que en realidad al parecer está enfermo y es de alguna suerte de enfermedad terminal o que va a terminar con su vida al parecer en poco tiempo. Entonces básicamente lo que tiene que hacer es comentarle al otro Tom, al nuevo, por así decirlo, recién salido de la fábrica, cuáles son los aspectos fundamentales de su vida, cuál es lo que realmente importa, para que una vez que él muera, el otro Tom asuma su papel o su rol como padre, como Tom, como siguiendo al final de cuentas con su vida, y que lo haga de la mejor manera posible con estos aspectos que no pueden ser cuantificados por la empresa que crea a este clon. En realidad es una retrospectiva al personaje y a lo que realmente hay que valorar en la vida. Está muy bien. Anthony Mackie no es un actor que realmente me guste cómo interpreta sus personajes, excepto en Falcon, que ahí un poco fui a cambiar, Falcon y el Soldado del Invierno, que cambió un poco mi perspectiva respecto a este actor. Pero en este capítulo realmente emotiva el diálogo que tiene, sobre todo cuando hace mención a estos detalles de cómo despedirse en las noches, por ejemplo, de sus hijos, cuál es su relación con su esposa. Todos estos detalles están muy bien planteados y muy bien actuados en el segundo capítulo. Así que en general es nuevamente un capítulo que me gustó muchísimo. Así que check, llevamos 2 de 2. Tercer capítulo, el de Peg o Pig, como quieras llamarlo. El capítulo también de la anciana, es más fácil. El punto es que este capítulo está interpretado por Helen Mirren, que es una señora ya de edad que aparece en primer plano en una nave espacial que va sin rumbo por el espacio. Y lo que vamos a ver durante ese capítulo es por qué de partida la señora está allí, cuál es su fin, por cómo llegó ahí. Pero en general el capítulo trata básicamente de hacer este análisis de la vida, de tu vida, de qué cosas hiciste bien, qué cosas importaron realmente en tu vida. Y a lo que llega Pig como conclusión en ese capítulo es que toda su vida fue invisible, que nunca hizo lo que realmente quiso. Y ahora que ya tiene más de 70 años y que se ha embarcado en este viaje a través del espacio, porque solo ella consideró que esta empresa la había visto, la había considerado para algo, y que el resto del mundo no, y básicamente la empresa la considera porque es ya una persona de edad y nadie la va a recordar si es que la misión sale mal. Entonces, que se dé cuenta en este diálogo de todas las cosas que dejó pasar en la vida por no, al final de cuentas, afrontarlas, no poder decir, oye, yo quiero que esto ocurra de otra manera, no quiero pedir permiso en tal cosa. Es un capítulo súper potente y también me gustó muchísimo el mensaje que tiene, la interpretación, al final de cuentas la historia propiamente tal de Pig, porque te la cuenta desde que era muy muy joven hasta que al final del día básicamente es minutos antes de subirse a este cohete o a esta nave espacial. Mira, el capítulo completo está muy bien planteado y muy bien desarrollado. Así que es un monólogo muy potente y por ese lado, check positivo también para el capítulo 3. Así que vamos en 3 de 3. Y cuando ya iba en 3 de 3 dije, mira, en algún momento esta serie se me tiene que caer. Y no puede ser que lleve 3 capítulos que me hayan gustado los 3 capítulos siendo de temática antológica. Así que comencé a ver el cuarto capítulo, que es el de Sacha, que es el capítulo que más me sentí identificado básicamente. ¿Por qué? Porque Sacha es una chica que ya lleva 20 años viviendo en su departamento y no ha salido básicamente de él en estos 20 años, producto que fue encerrada en esta ficción
por el gobierno, puesto que hubo una pandemia de un virus mortal. Un poco ver las similitudes, ¿no es cierto? Yo sí no llevo 20 años, pero llevo ya varios meses básicamente saliendo a comprar al supermercado un día a la semana y sería. Y el resto aquí en estas 4 paredes. Así que un poco me sentí identificado. No sé si duraría 20 años sin salir absolutamente, pero mira, te deja para pensar al menos. Y básicamente lo que vamos a ver en el personaje de Sacha es un miedo, un terror básicamente a salir de casa, puesto que ella considera que todo el mundo y la inteligencia artificial con la que habla le miente básicamente para obligarla a salir. Y de hecho vamos a ver a lo largo del capítulo constantes mensajes o diálogos de cara a la inteligencia artificial que intenta convencerla e incluso obligarla a salir de casa. Y un poco ese es el contexto del capítulo. Está también bien planteado. Me gusta la emoción, la emotividad que logra el personaje de Sacha, y el mensaje también es bastante potente y al menos te llega por quizás la experiencia que estés viviendo hoy en día con los confinamientos producto de la pandemia. Así que cuarto capítulo también check. Fui al quinto, dije ya, ahora sí, el quinto debe ser el que realmente se me cae la serie, porque no pueden ser todos los capítulos así de potentes o así de buenos. Quinto capítulo es el de Jenny y comienza siendo súper incómodo. Es una pregunta, o sea, el personaje de Jenny interpretado por Constanza Wu te hace una pregunta súper incómoda al principio que tú como espectador dices como ¿de qué? ¿De qué va este capítulo? Y básicamente lo que vamos a ver es que esta chica que está con una suerte de disfraz de ángel en una habitación bastante extraña, o sea, es normal, pero como que está fuera de contexto, y constantemente a lo largo de este capítulo vas a sentir que estás fuera de contexto. El punto es que, claro, ella te empieza a contar de que evidentemente está ebria, de que lleva así vestida ya un par de horas, puesto que fue a una fiesta de disfraces al parecer, y a lo largo del capítulo te va a ir contando cómo es que llegó a esa situación desde varios meses antes hasta básicamente la noche anterior. El desenlace de ese capítulo es brutal. Yo al menos sí me lo esperaba por las referencias que habíamos visto antes, pero tiene un desenlace que es bastante impactante y la historia también está bastante bien. Llega un momento en que Jenny realmente se emociona mucho por las cosas que sufrió en la fiesta básicamente, y realmente es un momento que emociona y que estuve ahí con el corazón apretado mirando esa escena porque está muy bien lograda y realmente se siente el dolor del personaje recordando las cosas que ocurren la noche anterior a donde la estamos viendo hoy en día. Así que también, nuevamente, capítulo 5 me gustó mucho y vale la pena un poco ver cómo afrontar ciertos dolores o ciertas pérdidas en la vida en general. Así que bien por el capítulo 5. Capítulo 6, y sí, aquí ya sí fue un capítulo de que de buenas a primeras dije, mira, quizás este capítulo sí no me terminó de gustar tanto. Pero ya viéndola repensado, viéndola quizás al día siguiente o pensándola al día siguiente, es un buen capítulo, no deja de serlo. Pero sí es el capítulo más diferente al resto. Es el capítulo que se llama Nira, que está interpretado por Nicole Beharie, que es el capítulo que por lo demás tiene menos diálogos. De hecho tiene diálogos solo como en los últimos 5 minutos y muy poquitos, pero en realidad es un capítulo que se centra más en lo que pasa, en verle visualmente en qué ocurre, puesto que Nira es una chica que está embarazada y que está al parecer en una cabaña o casa pequeña en medio de una tormenta, y está sola en casa, embarazada, y empieza a tener labores de parto, así que básicamente va a dar a luz en su casa. Y el conflicto está en que su hijo no nace como ella quiere. Entonces el dilema que te plantea el capítulo 6 es: ¿qué haces con un hijo que no es lo que tú quieres? ¿Lo matas? ¿Lo aceptas? ¿Lo puedes cambiar por otra versión mejorada? Un poco lo que te va a plantear ese capítulo es ese dilema moral, que en principio, como he señalado, me sacó un poco de onda esto de que no fuese igual al resto con
abundante diálogo y la retrospección del personaje, sino que más bien nos diesen varios minutos en pantalla simplemente para ver qué estaba ocurriendo con esta situación y con este parto. Así que en general es, en mi opinión, sí, de los capítulos más bajitos de los 7, pero no deja de ser un buen capítulo, y sobre todo por el mensaje final y la decisión final también que toma el personaje de Neera con su hijo. Por último, el capítulo número 7 de Stuart, protagonizado por Morgan Freeman, que evidentemente aquí un poco me esperaba de que fuese un gran capítulo, y no lo es tanto en cuanto a quizás la interpretación de Morgan Freeman, pero sí en cuanto a la historia y al contexto. Además, considerar que es el capítulo más largo, dura 30 minutos, pero también es el capítulo que te une la serie, y eso es algo que me gustó bastante. ¿Por qué? Porque en este capítulo hay referencias a todos los otros capítulos. En algún momento se menciona, por ejemplo, Stay Home, que era donde estaba viviendo Sacha. Se menciona los viajes en el tiempo. Se menciona, por ejemplo, la máquina a la que está conectada Jenny en su capítulo. No dar más spoiler, pero al final de cuentas es un capítulo que sirve para decirte como espectador: mira, si has puesto atención, en realidad todas estas historias que parecen súper desconectadas ocurren en una misma realidad o en un mismo futuro. Así que por ese lado me gustó el capítulo 7. Pero ¿de qué trata? Básicamente lo que vamos a ver es que el personaje Stuart es un señor ya senil y que tiene también demencia senil, y que está en medio de una banquita en una playa un poco mirando el mar. El punto es que llega otro individuo que le inyecta una sustancia que él dice ser células madre, pero al final de cuentas el resultado es que logra un poco regenerarle la memoria y los recuerdos al personaje Stuart. Entonces él empieza a contar su vida, qué cosas empieza a recordar, qué cosas no, y nos damos cuenta de que Stuart en realidad no es un buen viejito que está allí un poco porque lo hizo todo bien en la vida, sino que al contrario, es casi un delincuente que su crimen o su forma de hacer daño al final de cuentas era robar los recuerdos de la gente. Y este chico que va a visitarlo es un chico a quien le robó sus recuerdos de cuando era muy niño, y básicamente le robó el recuerdo de su madre. Por lo cual este chico no recuerda nada de su madre ni del fallecimiento de su madre, puesto que el personaje Stuart de alguna manera le robó estos recuerdos, y un poco lo que quiere este chico es vengarse de Stuart. Así que básicamente es un capítulo que nos va a contar por qué Stuart realizaba estos hechos, y en algún punto llega a ser también bastante emotivo, y por lo general es un buen capítulo al final de cuentas, y que también cierra bastante bien esta temporada de 7 episodios. En general, ¿qué tal me pareció esta serie? Creo que es una muy buena serie, pero hay que saber valorar cada capítulo por lo que realmente son. ¿Por qué quiere contar este diálogo? ¿Cuál es el mensaje que tiene este diálogo? Porque si al final de cuentas no conectas con el personaje que está en pantalla, te vas a bancar 20-25 minutos de un monólogo que no va a ir a ninguna parte. Entonces hay que tener este cierto cuidado a entender cuál es el contexto que nos va a contar cada uno de estos episodios y cuál es el mensaje que hay detrás, porque tiene varios mensajes. Aquí he dado quizás una pincelada lo más resumido posible y también lo más genérico posible de los también aspectos quizás más importantes para mí, pero de cada capítulo puedes sacar muchas lecturas, y un poco esa es la ventaja y también lo bueno que tiene esta serie en general, en mi opinión. Así que una gran serie que al menos a mí me gustó muchísimo, y es por esto que ya para ir cerrando este capítulo simplemente vamos a pasar al gatómetro. Y como es una serie que de los 7 capítulos me gustaron los 7 capítulos y me dio para reflexionar, para emocionarme, para enojarme incluso con algunas situaciones, es que en esta ocasión le vamos a dar calificación máxima en el canal, tus bien ganados 5 gatitos de 5, porque creo que es una muy buena serie y que incluso verlos por capítulos individuales vale totalmente la pena. Así que no te quedes con algunos comentarios que vi respecto a esta serie de que no le gustó el primer capítulo, no le gustó el segundo. Mira, hay ciertos aspectos que pueden no gustarte los capítulos, pero en general están bastante bien. Y
no le des o no le restes oportunidad a seguir viéndola, puesto que en última instancia tampoco pierdes tanto, son 20 minutos por capítulo y que están bastante bien cada uno de ellos, así que algunos puede que conectes más, con otros puede que conectes menos, pero en general creo que es una buena serie. Así que esa es mi opinión respecto a Solos en Amazon Prime. Si tú ya la viste, déjame acá abajo qué tal te pareció, y como preguntaba al principio de este video, ¿cuál de estos 7 capítulos es el que más te gustó? A mí de los 7 está complicado, me gustó todos, pero creo que el de Anne Hathaway fue uno de los que más me reí, al menos. No solo me emocioné o que me generó otras emociones, básicamente, sino que también fue con el que más me reí. Así que creo que ese podría ser considerado uno de los que más me gustó. Pero en general me gustaron muchísimo los 7. Así que es un comentario quizás un tanto complicado, pero mira, si tuviese que obligadamente destacar uno, me quedo con el primer capítulo. Así que esa es mi opinión respecto a esta serie. Para cerrar este video, simplemente recordate que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado ya te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.